Hola a todos, vamos a la revisión del segundo tema de este primer módulo cardiovascular. Vamos a tratar el tema de la valoración básica, lo que se conoce como el focus cardíaco. El focus cardíaco, el concepto de focus cardíaco es el ultrasonido cardiovascular enfocado en problemas. Eh, Básicamente en el paciente crítico hay que tener en cuenta que muchas veces es difícil la valoración de este paciente, por eso desde ahora les digo que a pesar de que tenemos la posibilidad de evaluarlo desde múltiples ventanas, como lo veremos, muchas veces todas las ventanas no se pueden adquirir y no por eso quiere decir que se esté haciendo mal el examen. Tenemos que sacarle el mejor provecho a la imagen que mejor podamos observar. De ahí que es muy importante desarrollar lo que algunos artículos, algunos textos llaman el A-Ball, que es entrenar el ojo, por así decirlo, para sacarle el mejor provecho a la mejor imagen. Eh, para servir como guía de nuestro paciente con un compromiso hemodinámico o hemodinámicamente inestable. Podemos decir que tenemos unas ventanas o unos puntos donde localizar la sonda, que son los básicos. Lo importante siempre es tener un orden. Tenemos la ventana paraesternal, que de ahí podemos tener el eje largo y el eje corto, como lo vamos a ver. Una ventana apical, donde podemos observar las 4 cámaras del corazón, o una apical de 5 cámaras. La ventana subcostal o subsifoidea, donde se valora muy bien lo que es el pericardio. En situaciones de taponamiento es la mejor ventana porque podemos cuantificar ese derrame, y también en este punto es donde mejor se hacen las valoraciones de los índices de vena cava. eh, Cualquiera de ellos, el índice de colapsabilidad, distensibilidad, el delta como tal. Todo esto lo veremos en el, en el módulo de los algoritmos de manejo en el paciente en choque. Y podemos tener unas ventanas adicionales que es importante conocerlas porque también nos pueden dar información, como la membrana supraesternal o la paraesternal derecha para valoración de ventrículo derecho. No, este es nuestro traductor que utilizamos. El traductor que se utiliza es el traductor sectorial, que es el que tiene mayor resolución temporal. Nos permite ver imágenes en movimiento. Y el corazón pues es una imagen en movimiento. Soporta varios tipos de modos de imagen. Esto pues ya lo vieron en el primer tema con el doctor Benítez. Modo 2D, donde podemos evaluar las estructuras. A partir de ahí podemos sacar el modo motion o modo M, donde podemos eh, observar o hacer mediciones específicas de análisis de un punto fijo en el tiempo. Y tenemos las herramientas Doppler. Doppler espectral con su Doppler continuo o pulsado, el Doppler color. Como les dije, es una es un traductor o una sonda que nos permite una alta calidad de imágenes, y sobre todo tiene ese frame rate que permite análisis de cuadros por segundo, o sea, estructuras en movimiento. Las ventanas ecográficas toman el nombre de acuerdo a la ubicación en el tórax. Eh, de aquí que inicialmente en nuestra valoración debemos tener como un orden. Siempre debemos comenzar nuestro estudio en lo que denominamos la ventana paraesternal izquierda. Por lo general es entre el tercero y cuarto espacio intercostal, con el traductor inicialmente dirigido hacia el hombro derecho para obtener lo que es el eje largo. Posteriormente se rota el traductor hacia el hombro izquierdo y vamos a tener el eje corto. Aquí un poco más esquemático. Cuando tenemos el traductor dirigido hacia el hombro derecho, este va a ser en esquema las estructuras que vamos a evaluar en forma de orden. Podemos decir que tenemos 3 niveles. Un nivel superior donde vamos a tener la estructura del ventrículo derecho.
un eje intermedio donde vamos a ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, un plano inferior donde vamos a ver la pared inferolateral del ventrículo izquierdo, válvula mitral y aurícula izquierda. Vuelvo y le digo, según la orientación que se le dé al traductor, podemos obtener el tipo de ventana, ya sea en eje largo, con el traductor dirigido hacia el hombro derecho, o en la ventana para externar el eje corto con el traductor dirigido hacia el hombro izquierdo. Aquí tenemos ya visualizándose ecocardiográficamente la ventana. Aquí tenemos en la parte superior un paciente en decúbito lateral izquierdo con el brazo izquierdo por detrás de la cabeza y el traductor en el tercer y cuarto espacio intercostal dirigido hacia el hombro derecho. Muchas veces en el contexto del paciente crítico, esta optimización de movimientos es un poco más difícil porque el paciente no nos va a colaborar. Por eso la valoración enfocada en el paciente crítico, como les digo, muchas veces no podemos optimizarla en todas las ventanas. Son pacientes que están en ventilación mecánica, tienen múltiples sondas, múltiples catéteres. Entonces, nosotros mismos tenemos que tratar de optimizarlo y tratar de ubicar al paciente. Y no para así sacarle el mejor provecho al focus. Acuérdese que el focus es el ultrasonido cardiovascular enfocado en problemas, en situaciones que tengan al paciente hemodinámicamente estable. Y está dentro del concepto grande que es el POCUS, que es el Point of Care Ultrasound, que es un ultrasonido a la cabecera del paciente. De hecho, podemos decir que en general el curso se centra en eso, en el desarrollo de habilidades de Point of Care Ultrasound, que no solo vamos a valorar la parte cardiovascular, sino también pulmón, la parte de flujos a nivel de Doppler transcraniano, la parte de FAS, el desarrollo de una serie de algoritmos que nos permiten de una manera ordenada evaluar nuestro paciente crítico. Entonces, volviendo a la ventana, de anterior a posterior, tenemos la pared libre del ventrículo derecho con su tracto de salida, septum interventricular, cavidad del ventrículo izquierdo, tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos la válvula aórtica. Muchas veces uno puede evaluar varias estructuras, la unión silotubular, la válvula aórtica a nivel de los senos coronarios. Aquí tenemos dos de las tres valvas, la valva coronariana derecha y la valva no coronariana, o el velo no coronariano, que es un poco más posterior. Tenemos la raíz aórtica como tal. Posteriormente aquí podemos ver la pared inferolateral, válvula mitral con sus dos valvas, la valva anterior y la valva posterior, aurícula izquierda y todo lo que es el pericardio. Dependiendo de la profundidad también podríamos ver la porción descendente de la aorta. Desde el eje para externar largo, como los dije, rotamos el traductor hacia el hombro izquierdo para obtener el eje corto. Y dependiendo de la angulación que le demos a la sonda del traductor, vamos a tener distintos niveles de inclinación del traductor que nos van a dar distintos niveles de valoración. Entonces, inicialmente vamos a analizar el nivel que distinguimos como el nivel basal o el nivel de donde podemos evaluar los grandes vasos. Como les digo, al poner la sonda en este punto de eje corto, dependiendo de la inclinación del traductor, vamos a tener distintos niveles. Los más superiores se obtienen alejando la parte posterior del traductor del hombro derecho, y a medida que se va acercando la parte posterior hacia el hombro derecho,
vamos obteniendo los niveles más apicales, obteniendo el nivel de la válvula mitral, el nivel medio ventricular y el nivel apical. Como le dije, en este primer nivel es el más basal, es el eje corto, lo que denominamos a nivel de grandes vasos, donde nos vamos a encontrar en el centro de la pantalla la válvula aórtica con sus tres velos, la aurícula izquierda posterior, el septum interauricular, la aurícula derecha, la tricúspide con sus velos septales y anteriores, el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar. Y aquí es importante para evaluar sobre todo la presencia de la funcionabilidad de los velos de la válvula aórtica. Aquí podemos descartar que la válvula aórtica sea bicúspide, podemos ver hiperrefringencias que pueden estar compatibles con calcificaciones o procesos de vegetaciones, también se pueden ver. Podemos ver que el velo no coronariano se relaciona con el septum, el velo no coronariano se relaciona con el septum interauricular, el velo coronariano derecho, que es el más anterior, que se relaciona con el tracto de salida del ventrículo derecho, y el velo coronariano izquierdo, que se relaciona con la arteria pulmonar. Entonces, de una manera grande, estructura valvular aórtica, estructuras derechas, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo derecho, arteria pulmonar, septum interauricular y aurícula izquierda. Siguiendo en esa angulación del traductor o de la sonda, como lo dijimos, a este nivel ya vamos a ver lo que vemos el velo mitral anterior y posterior, la comisura labial posteromedial y la comisura mitral anterolateral. La comisura mitral posteromedial y la comisura mitral anterolateral. Esta vista es útil para ver los movimientos de los velos y en el modo motion, como el modo M, podríamos ver la movilidad de los velos. Es más, hay imágenes que le permiten ver los segmentos anteriores y los segmentos posteriores y sus divisiones en A1, A2, A3, P1, P2 y P3. Siguiendo con nuestra angulación, como se ve acá en la parte superior donde estamos con el modelo, ya estamos a un nivel donde se caracteriza por los músculos papilares, donde vamos a encontrar el músculo papilar posterior-medial y el anterolateral. El ventrículo derecho, con forma excéntrica que rodea el ventrículo izquierdo, con su pared anterior, lateral inferior, vemos el ventrículo izquierdo en la zona del septum, anteroseptum, inferoseptum, pared inferior, pared inferolateral, pared anterolateral y pared anterior. Es una imagen bien importante porque nos permite evaluar la motilidad segmentaria y las alteraciones de los distintos segmentos. Haciendo un modo M, podemos hacer la estimación de los espesores del ventrículo y de las paredes del ventrículo izquierdo. Entonces, de una manera grande a la hora del focus, definimos que es la ventana a nivel medio ventricular o a nivel de los músculos papilares, músculo papilar posterior medial, músculo papilar anterolateral. Aquí podemos ver los segmentos del ventrículo izquierdo, como dijimos, de una manera grande, podríamos decir anterior, inferior, septum y lateral, o de la manera que lo segmentamos al principio.
Ya tenemos una angulación que nos define ya la punta. Es útil para evaluar sobre todo la movilidad en el ápice del ventrículo izquierdo. O sea, haciendo esa angulación, como la describimos, podemos obtener grandes vasos a nivel de músculos papilares y a nivel del ápice. Vamos ahora a ubicar nuestro traductor en el punto de máximo impulso cardíaco para obtener las ventanas apicales. Inicialmente dirigido hacia el lado izquierdo, hacia las 3 del reloj para obtener lo que es las 4 cámaras, luego con una rotación hacia el hombro izquierdo de 45 a 60 grados para obtener el eje apical en 2 cámaras, luego con una rotación hacia el hombro derecho para obtener en eje apical de 3 cámaras. O sea, aquí no solamente, este es el punto donde podemos obtener las imágenes de 4 cámaras clásica, del focus básico, podemos obtener la ventana de 5 cámaras y asimismo podemos obtener ventana de 2 cámaras y 3 cámaras, que nos permiten hacer unas valoraciones un poco más extensas en situaciones de compromiso ventricular y si queremos un análisis más detallado de los segmentos ventriculares. Entonces, inicialmente ubicamos, como se ve en la imagen, el traductor en la zona del máximo impulso apical, usualmente entre el quinto y sexto espacio intercostal, y lo dirigimos hacia el lado izquierdo del paciente, hacia las 3, según las manecillas del reloj. Nos va a permitir valorar ambos ventrículos y ambas aurículas. Del ventrículo izquierdo podemos valorar lo que es eh, el septum, inferior en sus 3 niveles, el septum inferior en sus 3 niveles a nivel basal, medio y apical, la pared lateral en sus 3 niveles a nivel basal, medio y apical. Podemos ver la válvula mitral con sus 2 velos, anterior y posterior, el septum interauricular, la aurícula derecha, la válvula tricúspide con su velo septal y anterior, y además podemos ver la pared lateral del ventrículo derecho, así como también la aurícula izquierda. Partiendo desde la ubicación en 4 cámaras, como vimos, hacemos una rotación antihoraria de 45 a 60 grados, permitiendo en esta visualización evaluar el ventrículo izquierdo con su pared anterior, apes, pared inferior y la válvula mitral con sus velos anterior y posterior. También podemos ver la aurícula izquierda y aquí es una buena imagen para valorar los volúmenes indexados de la aurícula izquierda. Luego, a partir de ese punto, como se ve aquí, giramos más el traductor aproximadamente otros 30 grados hacia el hombro, de forma antihoraria, hacia el hombro derecho. Podemos valorar la motilidad de la pared anteroseptal, el apes y la pared inferolateral del ventrículo izquierdo. Podemos ver la movilidad de los velos mitrales y valorar el mecanismo de las insuficiencias mitrales, ver las características de los velos de la válvula mitral. También podríamos evaluar también las insuficiencias o estenosis a nivel
aórtico, ya sea con Doppler color. O sea, como puede ver, es una maniobrabilidad del traductor que a partir del, tomando como base hacia las 3, como dijimos a nivel del quinto y sexto espacio intercostal en el punto de máximo impulso del corazón, y a partir de ahí tenemos 4 cámaras, 2 cámaras y tres cámaras, pudiendo hacer una valoración bastante exhaustiva de las paredes ventriculares izquierdas cuando queremos ahondar más en, en la valoración del focus. Aquí estamos a ver un apical de 5 cámaras inclinando levemente el traductor hacia la cadera izquierda. Podemos hacer, inclinando levemente el traductor hacia la cadera izquierda, podemos hacer que aparezca el tracto, como se ve aquí, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ver la válvula aórtica. Esta vista nos permite valorar la presencia de insuficiencia a nivel de la válvula aórtica, como también podemos ver con los modos Doppler, los gradientes transvalvulares, además que podemos ver un poco la parte más anterior del septo. En general, las estructuras que vemos: ventrículo derecho, aurícula derecha, válvula aórtica, tracto de salida del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Entonces aquí es la transición que tenemos de 4 cámaras a 2 cámaras a 3 cámaras y vuelve a 4 cámaras y luego a 5 cámaras. De una manera dinámica, cómo podemos obtener todas estas imágenes, extendiendo el focus. El focus clásico solo valora 4 cámaras, pero a partir de esas 4 cámaras, voy a volver a pasar el video. A partir de esas 4 cámaras, haciendo la consiguiente rotación de la sonda, pasamos a 2 cámaras, pasamos a 3 cámaras, volvemos a 4 cámaras, a partir de 3 cámaras volvemos a 4 cámaras, ventana subsifoidea. En esta ventana vamos a ubicar el traductor en el epigastrio para obtener este tipo de ventana, la subsifoidea o ventana subcostal. De esta manera, la mano tiene que ir por encima de la sonda. Y es una ventana muy útil principalmente en pacientes, como les digo, con malas ventanas paraesternales, que pueden ser aquellos pacientes con patologías pulmonares crónicas, que pueden estar en ventilación mecánica invasiva o no invasiva, unidades, como les digo, en las unidades pacientes con múltiples sondas, en sistemas de VAC, dificultad para la movilidad. Esta puede ser una opción, aunque también se da el caso que sistemas con VAC abdominal no lo permiten ver, entonces tenemos que hacer uso de las otras ventanas. Eso es muy relativo dependiendo de los pacientes. Vuelvo y les digo, muchas veces no se pueden obtener todas las ventanas y tenemos que sacarle el mejor provecho a la ventana que mejor veamos.
Básicamente se obtiene colocando el traductor en la zona epigástrica. Nos permite ver una imagen en 4 cámaras que permite evaluar la motilidad segmentaria, nos permite ver la pared libre del ventrículo derecho, evaluar el septum interauricular, septum interventricular, también podemos ver la aurícula derecha, ventrículo derecho, y una cosa bien importante, vemos todo el pericardio, podemos hacer cuantificación de los derrames pericárdicos, como lo veremos en el módulo de los algoritmos y del paciente en choque. Si no podemos obtener los ejes cortos en la paraesternal en eje corto, esta puede ser una opción, una subsifoidea en eje corto a nivel de la base, o sea, a nivel de grandes vasos. Básicamente la podemos obtener realizando una rotación antihoraria hacia la cabeza del paciente y con el leve inclinación del traductor obtenemos este eje corto, que es un eje corto subcostal. Usualmente se obtiene primero la vista de la base del corazón, como dijimos, donde es muy similar a la vista de grandes vasos, donde se pueden apreciar las cavidades derechas, la arteria pulmonar y la válvula aórtica. En este mismo punto, a nivel medio ventricular, con una inclinación del traductor en eje corto de la base de grandes vasos, o sea, a partir del anterior, con una ligera inclinación, a partir de esa podemos visualizar un nivel medio ventricular en eje corto, lo cual, vuelvo y les digo, es una imagen muy similar a la obtenida en la ventana paraesternal. En eje corto aquí se alcanzan a ver los músculos papilares. La vena cava inferior es fácilmente medible en los pacientes críticos, pues igual que todas las ventanas, ¿no? Básicamente a partir de la membrana, a partir de esa posición subsifoidea podemos localizar a nivel longitudinal y que el rayo del ultrasonido caiga de una manera perpendicular, o sea que la sonda quede paralela a la vena cava para medir los índices de cava. Estos índices se van a medir dependiendo si el paciente está en ventilación mecánica controlada o es un paciente que está espontáneo o en ventilación mecánica espontánea. Así se va a definir si está en ventilación mecánica controlada en los índices de distensibilidad, si están espontáneos los índices de colapsabilidad. Lógicamente, cuando usted está con un ventilador mecánico controlado, eh, tiene que ver en fase inspiratoria, no se colapsa, sino que se distiende por el cambio fisiológico a nivel de las presiones transpulmonares. Pasa de una presión negativa a una presión positiva. Contrario sucede cuando el paciente está en espontáneo y en fase inspiratoria, eh, eh, a nivel de cava se va a producir es un colapso. Se debe hacer la medición 2 a 3 centímetros de la unión entre la aurícula derecha y la cava. Puede medirse en modo 2D o en modo E. Lo vamos a ver más a fondo en la parte de mediciones. Aquí nuevamente un ejemplo, a partir de una ventana subsifoidea, cava inferior entrando a la aurícula derecha. Si estamos en la ventana subsifoidea de 4 cámaras, al realizar una rotación antihoraria, vamos a obtener el eje longitudinal de la cava. Como les decía, es una ventana que nos permite ver el análisis hemodinámico, sobre todo en cuanto a conceptos de precarga de la cava. Dentro del curso también vamos a ver qué impacto realmente tienen estas mediciones, las controversias que hay y qué información nos puede ayudar a obtener dependiendo del paciente con las limitaciones que también puedan tener. La ventana supraesternal, se ubica el traductor en el espacio supraesternal,
para obtener la valoración del callado aórtico y la emergencia en general de los vasos supraópticos. Es una ventana complementaria. Entonces, ubicando el traductor sobre la horquilla external, se puede evaluar el trayecto de la arteria que compromete la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente, además de visualizar un corte transversal de la arteria pulmonar cuando es cabalgada por el arco aórtico. Esta ventana es de utilidad para evaluar patologías de la aorta, como coartación, aneurisma, disección, insuficiencia aórtica, con la presencia de flujo retrógrado. Otras ventanas adicionales a las que ya, a las básicas y a las complementarias que hemos visto. Entonces tenemos la paraesternal en eje largo derecho. Vamos a hacer una valoración de las cavidades derechas. Entonces desde la posición paraesternal en eje largo se puede hacer una leve basculación del traductor hacia el hombro derecho, obteniéndose esta imagen. Es la que denominamos paraesternal derecha, donde podemos ver la pared anterior del ventrículo derecho, la pared inferior del ventrículo derecho, la aurícula derecha, la válvula tricúspide. Es la única ventana donde se puede evaluar el velo posterior de la tricúspide. Además, también podría ser una ventana útil para evaluar la insuficiencia y calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar. Algunas veces nos puede ser útil para alcanzar la presencia de aneurismas de la pared del ventrículo derecho, que se puede presentar en patologías como la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y la sarcoidosis. Desde la ventana de cavidades derecha se puede bajar un espacio intercostal para obtener una mejor visión propia del ventrículo derecho y de la válvula tricúspide. Esta es la ventana en la que se puede evaluar la valva posterior de la tricúspide complementaria a la anterior. Entonces tenemos cavidad ventrículo derecho, aurícula derecha. Aquí para ver la posibilidad de ver los senos coronarios, la ventana que permite ver los senos coronarios. Entonces, partiendo desde la posición apical de 4 cámaras que ya conocemos, según la inclinación craneal o caudal que se le da al traductor, podemos obtener la ventana de 5 cámaras o la ventana del seno coronario respectivamente. Entonces, inclinando el traductor en sentido contrario, la parte posterior en sentido caudal, obtenemos la imagen de lo que es el seno coronario. Es útil para evaluar la parte basal del corazón, el septum basal y el seno coronario y la presión de la aurícula izquierda. Aquí tenemos el seno coronario como tal. Esta diapositiva es bien interesante porque aquí podemos ver cómo se correlacionan las distintas ventanas cuando estamos viendo una ventana, ya sea de 4 cámaras, de 2 cámaras o en general.
Cuando estamos en relación a un corte, a un eje corto, ¿no? Recordemos, este es un eje, podemos decir que este es un eje corto con su pared anterior, anterolateral, inferolateral, inferior, septum a nivel anteroseptal, inferoseptal. Entonces, cuando estamos viendo una ventana de 4 cámaras, estamos atravesando el traductor, el rayo del traductor, el haz del traductor, está atravesando el inferoseptum y la pared anterolateral. Cuando estamos en 2 cámaras, trazamos un plano entre la pared anterior y la pared inferior. Cuando estamos en eje largo, estamos valorando las paredes anteroseptal e inferoseptal. O sea, de pronto nos ayuda un poco más a comprender esta diapositiva, las distintas relaciones entre las ventanas. En esta diapositiva vamos a entender la relación entre la irrigación coronaria y los distintos segmentos que se pueden evaluar en la ecografía. En un plano de 4 cámaras podemos ver que la irrigación del inferoseptum basal generalmente está dada por la circunfleja derecha. El septum medio está dada por un solapamiento entre la circunfleja derecha y la descendente anterior. La zona septoapical está dada principalmente por la descendente anterior y la pared lateral está irrigada por la descendente anterior y la circunfleja. En un eje apical de 2 cámaras, la mayoría está irrigada por la descendente anterior, o sea, lo que va a ser la pared anterior, el apes y la zona distal de la pared inferior. Y la pared inferior medio basal por la coronaria derecha. En el eje apical de 3 cámaras, el anteroseptum, el apes y la zona, el anteroseptum, el apes y la zona distal de la pared inferolateral va a estar irrigada por la descendente anterior y la pared inferolateral va a estar irrigada por la coronaria derecha o la circunfleja. Analizando los ejes cortos, podemos ver la zona del anteroseptum y la pared anterior basal está dada por la descendente anterior. La zona del inferoseptum y la pared interior está irrigada por la coronaria derecha. La pared inferolateral está irrigada por la coronaria derecha o la circunfleja y la pared lateral está dada por la descendente anterior o la circunfleja. A nivel medio ventricular hay una correlación muy similar de las mismas zonas correspondiente a la perfusión de los vasos, y a nivel apical la mayoría de la irrigación está dada por la arteria descendente anterior. Bueno, hemos terminado este segundo tema de este primer módulo. A continuación, una vez se hayan desarrollado los casos clínicos en el foro, daremos paso a el tercer tema dentro de este módulo que tiene 2 partes, que básicamente va a estar enfocado en las valoraciones que tenemos de mayor importancia dentro de este análisis de nuestros pacientes críticos. Muchas gracias. Slightly tilt the probe to the patient's right to bring the IVC into view. Note the IVC runs through the liver. The structures are labeled. Y luego 5 cámaras con el tracto de salida. Este es un video ya más de la vida real del paciente crítico, paciente hiperdinámico. De hecho, estas son las
imágenes que muy probablemente son imágenes que se les puede sacar mucha información, pero pues podemos decir que en el escenario de práctica muchas veces las imágenes no son imágenes de presentación, ¿no? Sino que tenemos que optimizarlas al máximo.